Estamos mirando el Espíritu Santo representado en la Biblia. Ya vimos el Espíritu Santo representado como paloma. Ya vimos al Espíritu Santo representado como vestido. Seguimos. El Espíritu Santo representado como sello y arras. Voy a leer 2 Corintios 1, 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, oiga, porque la gente anda yendo a buscar unciones, ¿cierto? Ya estamos ungidos, todos los creyentes ya estamos ungidos. Es Dios, el cual también nos ha sellado con las arras del Espíritu en nuestros corazones. Oiga, todos los creyentes ya ungidos, sellados con las arras del Espíritu Santo. Voy a leer otro texto, 2 Corintios 5, 4 al 5. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Efesios 1:14. En él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Presento sello y arras juntas porque señalan causa y efecto. El asunto nace directamente de la fiesta de las primicias, o también llamada fiesta de la cosecha, ¿no? Las arras eran un pago anticipado que aseguraba o sellaba la posesión o pertenencia. Era una transacción comercial de mutua entrega, de conexión o de identificación o relación abierta. Se los voy a explicar. Entonces voy a leer algunos textos para poderlo aclarar. Ya les profundizo. Era un asunto comercial. Las primicias eran un asunto comercial, el sello, las arras. Primeras primicias. Jesús es nuestras primicias. 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias. Jesús fue el pago de rescate por nuestra vida. Luego, al hacernos nacer de nuevo a los creyentes, nos convierte a nosotros en primicias. Entonces, los creyentes, primicias. Santiago 1, 18 al 19. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oiga, tremendo. Nada de traerle plata, no se trata de traerle plata, se trata de que nosotros también somos primicias de las criaturas de Dios. Siguiente, ¿qué hace el Señor? Entonces, aquí hay un pago, ¿cierto? Aquí hay un beneficiario. Pago arras. El beneficiario y el siguiente, entonces vamos a hablar del Espíritu Santo como primicias. Él es el sello que garantiza ese negocio, y el negocio es usted y yo, o sea, nosotros somos el producto en ese negocio. Vamos a leerlo. Romanos 8, 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención
de nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Que Jesús vino, compró a estos paisanos, dejó aquí el sello de garantía para esos paisanos, o sea, le pusieron la etiqueta de vendido, ya está vendido, ya le pertenece, pero nos dejaron aquí en la tienda y nosotros anhelando ir con el dueño que nos compró. Anhelamos eso, gemimos de nuestro interior poder estar en las manos de nuestro comprador, de Cristo. Estos tres elementos se encuentran enmarcados en el compromiso matrimonial, de nuevo, como lo expliqué en la parte anterior. Resulta que el novio traía algo suyo, unas arras. ¿Qué eran esas arras? Esas arras que traía el novio en el compromiso matrimonial, lo explico en mi libro, Es Tiempo de Avivamiento, y también lo explica Bob Sorge en el libro, es un asunto personal, se lo recomiendo cuando puedan leerlo. Las arras era el pago o el dinero que el novio le daba a la novia y tenía que guardarlo porque eso era el sustento del primer año de vida matrimonial. Por eso si la mujer perdía la dracma era como renunciar al matrimonio, era como divorciarse antes de casarse. Jesús viene, trae su primicia, la convierte a ella en su primicia, o sea, ahora él va a trabajar por ella y ella lo convierte a él en su primicia. Ella va a convertirse para él, para agradarlo a él, pero el Espíritu Santo es el que trabaja para que esa primicia se mantenga. ¿Entienden eso? Bien, yo no sé por qué le sacan plata a la gente con esa vaina de las primicias. Bueno, démoslas. Les recomiendo mi libro, es un relato en torno a los 4 diezmos, para que estudien el tema. Bien, en el Antiguo Testamento vemos también el manejo de primicias en la consagración de los primogénitos. Aquí hay un detalle interesantísimo. ¿Por qué? Cuando nacía primogénito, por ley le pertenecía a Dios y debiera ir a trabajar al templo. Pero Dios en la ley permitía que ese primogénito no fuera libertado. Es decir, que él decidiera si sí quería servirle a Dios o no. Pero como era niño y no podía decidir, entonces quien decidía por él era el papá. ¿Qué hacía el papá? El papá traía unas monedas o unas joyas, cualquier cosa, y le pagaba al sacerdote para redimir al primogénito. Primicias y sello. Porque él lo redimía y el sacerdote le ponía la unción y le decía, listo, queda libre, sello. Así que eso nos dice que donde está el Espíritu del Señor, hay, o sea que esa persona ahora es libre. Ni el diablo la puede controlar, ni Dios la va a controlar. Si ella no lo decide, no lo permite. ¿Entiende la libertad que usted tiene en Cristo? Por eso hay gente, toda la iglesia está llamada a servir, pero no todo el mundo sirve. ¿Sabe por qué no sirve? Porque no quiere. Porque si el niño llegara adulto y dijera, no, yo sí quiero actuar como primogénito, entonces devuelve las monedas al sacerdote y se devuelve él al sacerdote. Y entonces va a servirle a Dios. ¡Wow! Eso es tomar nuestra libertad y decir, ¿sabe qué? No quiero ser ni esclavo del mundo, ni esclavo del diablo, ni esclavo de la carne, ni esclavo de la vanidad. Y me devuelvo a mi Señor. La imagen en la Biblia está por muchas partes, pero esa es muy importante. Dice Éxodo 34, 19 al 20, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de ovejas que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Mire, ese era el único que no se redimía con monedas. ¿Qué significa con el asno? Que el asno se redimía con cordero, que alguien tenía que morir en su lugar.
Hay creyentes que llegan a Cristo y son personas tan obstinadas, pero el Señor les permite ser liberadas de su obstinación a través de la redención. Pero si no fuera redimido, lo siguiente que la Biblia dice es que ¿qué debía hacerse? Quebrársele la cerviz, es decir, matarlo. Por eso hay gente que se convierte y se muere. ¿Entienden? Porque Dios sabe lo obstinados que son. Pero el que se somete a la cruz, entonces el Señor lo transforma. El que no, él sabe y dice, no, esperemos a que ya para estirar la pata, entrega su vida a Cristo y se murió. Dice, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos. Mire que aquí no está refiriéndose en este punto solo a la plata. Está diciendo que aún esa persona se le debe ¿a quién? A Dios. Toda nuestra vida. No le debemos nada a Dios porque Dios no nos está cobrando. Pero sí, no le debemos a Dios. Es ahí donde surge la palabra deber. La palabra deber, no tener. Yo no tengo que servirle a Dios. Decido, quiero, me gusta y lo veo como mi deber. Es lo mínimo que puedo hacer, no para ganarme la salvación, sino al contrario, para agradecer por esa salvación que tengo. En este punto entonces es un intercambio. Bien, concluiría yo esta parte, primero, que el Espíritu Santo como arras obra, aquí está la imagen, para santificar al creyente. ¿A cuál creyente? Al que se dispone. Esta redención del Espíritu elimina además algo más. ¿Sabe qué es? El temor a la muerte. Porque esa imagen de ese buey que se le quiebra, estos se salvaron. El Espíritu Santo en nosotros elimina el temor a dos cosas. Uno, a la esclavitud y a la muerte. Vamos a leerlo. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oiga, él por la ley debiera servirle a Dios, pero hubo una gracia y ahora está bajo la gracia. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oiga, ¿lo entiende? Somos libres de toda esclavitud. Ni siquiera Dios nos esclaviza de sí mismo. No somos títeres de Dios. Nos ama y nos dio libertad, pero espera que usemos esa libertad convenientemente. Por eso el apóstol Pablo dice, no usen la libertad como ocasión para el pecado. El sello es también una imagen de protección. Bien interesante este concepto, protección. En tal caso, el Espíritu Santo cubre al creyente y lo aísla de la contaminación del mundo. ¿Dónde dice eso? Isaías 4:5. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día. Observe. ¿Sabe qué es esto? El secreto de la invisibilidad. Porque dice que incluso donde se convocan, o sea, usted está en la iglesia y Dios va a rodear alrededor de ¿qué? De oscuridad y tinieblas. ¿Dónde hizo Dios eso antes en la Biblia? ¿Recuerdan? En Egipto, salen de ahí la nube, ok, los cubre. Cuando el faraón los va a perseguir, la misma nube para los israelitas era fuego, para los enemigos, oscuridad y tinieblas, los escondió. Pero mire lo que dice.
y de noche resplandor de fuego que eche llamas. O sea, usted y yo, por el Espíritu Santo, seguimos viviendo la misma experiencia del pueblo de Israel allá en Egipto. Y observe, dice, porque sobre toda gloria, observe, sobre toda gloria, ¿qué es toda gloria? O sea, que cómo ve Dios a su pueblo, su gloria. La gloria del Señor somos su iglesia. ¿Entiende? ¿Qué es la gloria del hombre? Dice la mujer es gloria, corona de gloria en la cabeza del hombre. Está la iglesia. Pero mire lo que él va a poner sobre esa cosa gloriosa, sobre eso hermoso, precioso. Habrá un dosel. ¿Sabe usted lo que es un dosel? ¿Dosel? Creo que es con ese, me parece. Sí, con ese, discúlpenme. Dosel. ¿Sabe lo que es un dosel? Es una cúpula protectora. Esas cajas donde cargaban a las princesas, eso es un dosel. Una carpa. La cúpula que hay en Israel, eso es un dosel. Oiga, tremendo. Quiere decir que usted y yo estamos guardados en Dios. Tremendo. Siguiente. Entonces, vamos a la otra representación. El Espíritu Santo como fuego. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ya sabemos esa historia, ¿cierto? Lenguas como de fuego. Póngale cuidado. El texto no dice que se le apareció el fuego, sino lenguas como de fuego. No dice que eran de fuego, eran como de fuego. Se está refiriendo a la forma en que las llamas se muestran, como si fueran llamas, pero no era que fuera fuego como tal. Sin embargo, en la Escritura sí encontramos representaciones del Espíritu Santo como fuego. Entonces vamos a revisar esto. Voy a mirar un solo pasaje que creo que ejemplifica esto de forma perfecta. Resulta que recién acabado de construir el tabernáculo, se realizan los sacrificios y el último sacrificio, Aarón lo prepara, pero no le ponen fuego. ¿Por qué no le ponen fuego? Porque ellos ya recuerdan allá a Abraham. ¿Se acuerda que Abraham, cuando alistó el sacrificio, partió las cosas en dos y esperó a que Dios pusiera el fuego? ¿Por qué esperó a Dios? Porque ese es el sí de Dios. El fuego de Dios es el sí de Dios. El amén de Dios. Entonces Aarón alista todo el sacrificio, ya está listo el tabernáculo y observe lo que sucede. Vamos a leer. Levítico 9, 22 al 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón al tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo, todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego entonces es señal del pacto divino, de su aprobación y de accesibilidad, es decir, se inauguró. Ahora usted puede entrar y salir. Porque indicaría entonces que la persona llena del Espíritu Santo ahora tiene acceso a la presencia de Dios como un sacerdote. En este punto también vemos que el fuego revela la gloria de Dios presente y activa a favor de su pueblo. Dios vino a habitar aquí.
Lo que está diciendo entonces es, estoy presente allí con ustedes. Sin embargo, el relato bíblico va más allá, mostrando cómo el fuego del Espíritu Santo convierte a personas, observe, en puntos de encuentro, porque ¿cómo se llamaba ese lugar? ¿Tabernáculo de qué? De reunión, punto de encuentro de Dios con el hombre. Así que usted y yo somos un punto de encuentro de Dios con el hombre. Eso dice la Biblia. Como si Dios rogase por medio de nosotros, diciéndole a los demás que reconciliaos con Dios. Somos puntos de encuentro, pero para poder ser puntos de encuentro con Dios, Dios tiene que habitar en nosotros. El fuego de Dios debe estar en nosotros. Dice Hebreos 1:7. Observe lo que Dios hace con usted y conmigo. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, coma, observe esa coma ahí, porque va a hablar entonces de otro tipo de personas, y a sus ministros llamas de fuego. ¿Qué es usted? Y esto porque la gente anda pidiendo el fuego del Espíritu. No, manifieste el fuego del Espíritu, manifieste la presencia de Dios, manifiéstele a otros la aprobación de Dios, manifiéstele a otros que Dios no está pintado en la pared. Leamos en otro lado, Mateo 3, 11 al 12. Porque aquí entendemos por qué Juan el Bautista dijo lo que dijo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Oiga, Juan el Bautista nos agrega aquí algo. Está mezclando fuego con viento. ¿Qué es el viento? El aventador. Así que la tarea del Espíritu Santo es tomar un tizón arrebatado del incendio y bolía la tapa para que eso prenda y por donde vaya, ¿se acuerdan las zorras que usó Sansón, que amarró las zorras y les puso una tea y ¿qué hizo? Y la soltó para prender todo el campo? Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos dio su espíritu y nos suelta, pero nos volea tapa para que prenda, mijo. Porque si usted prende, si usted lleva la presencia de Dios, si su vida está prendida por el fuego de Dios, por la santidad de Dios, entonces su vida va a tener efecto en otros. La alusión al aventador indica el trabajo del Espíritu Santo de azuzar el fuego para mantenerlo encendido. Indicaría, según el texto que acabamos de leer, entonces, que usted como creyente también es un elemento de juicio. Donde usted se pare, usted le subrayó a alguien el pecado y el otro decidió pecar, elemento de juicio. El otro se arrepintió, elemento de juicio. Simple. Por eso cuando el creyente abra la boca y dice, mire, pilas con esto, pilas con eso, porque usted y yo somos la espada de Dios en este mundo. Por eso cuando oramos pidiendo que Dios meta su mano, Dios mete su mano. Como los amigos de Daniel, los creyentes encendidos por fuego van a pasar por este mundo sin quemarse. Porque si usted es fuego y entra en el fuego, a usted no le quema. ¿Quién andaba así antes en la presencia de Dios? ¿Se acuerdan? Lucero dice, te paseabas por el medio de las piedras de fuego. Por eso usted y yo podemos estar en la presencia misma de Dios sin consumirnos, porque Dios nos convirtió en fuego. Caso, por ejemplo, de Eliseo y Elías. Vino un carro de fuego y los separó. Elemento de juicio, los separó. Pero no, mire, ahí hubo algo más, porque ahí no se mezcló solo fuego en lo de Elías y Eliseo, sino que también se agregó polvo. Porque dice que vino un ¿qué?
torbellino. ¿Y qué es un torbellino? Viento y polvo. ¿Sabe qué representa? El Cristo humano yendo a los cielos para dejar aquí al Eliseo, que va a hacer el doble milagros que su Señor, para dejar aquí la iglesia. Siguiente representación: el Espíritu Santo como aceite. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Aquí aparece una palabra interesante. ¿Cuál? La palabra unción. Bastante maltratada tristemente hoy. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Unción, de nuevo, con el Espíritu Santo. Mire que ya no estamos hablando de llenura del Espíritu Santo, sino unción. El término unción significa untar. Estamos untados del Espíritu Santo. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Póngale cuidado a esto. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Me detengo aquí en la palabra aprobado. Unción, diga conmigo, unción, aprobado. Una persona ungida, aprobada. ¿Aprobada para qué? Para una misión. Nada tiene que ver con carácter. Tiene que ver con la misión. Esto nos indicaría, y el último versículo que acabamos de leer, Hechos 2:22, nos indica, por eso, que Jesús no hizo milagros. Los hizo el Padre a través de Jesús. Dice, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Jesús no hizo milagros. ¿Por qué no los hizo él? Porque él vino como un ser humano, dependiente del Padre. Solo que el Espíritu Santo lo ungió para cumplir su misión. El que hizo los milagros fue el Padre a través de Jesús. Por eso Jesús decía, yo no hago sino lo que ¿qué? Veo hacer al Padre. Por eso la gloria de yo vengo en nombre de mi Padre. Y nosotros ya vamos a ser en nombre de Jesús. Importante. Esto es clave, mis amados. Lo estoy tocando porque es importantísimo. Porque aprobado significa que estoy haciendo lo que me mandan. Jesús vino a hacer, no lo que quiso. Por eso él dice, yo no vengo sino a las ovejas de Israel, no vengo a las otras, porque no lo habían mandado ahí todavía. Entonces no tenía por qué meter en otros terrenos que no le llamaban a hacer. Eso es aprobado. En este punto, entendemos que Jesús dependió tanto del Padre como del Espíritu Santo. Recuerde que ungir no es depositar, sino untar. También significa cubrir. Y que eso se relaciona no tanto con el carácter, sino con el carisma. Y eso lo vamos a hablar en otra clase. Con la manifestación del poder de Dios. Noten ese punto. Porque es lo que llamaríamos el daño colateral o el efecto colateral. Por causa de que Dios está a mi alrededor suceden cosas. Porque Dios está a mi alrededor suceden cosas. Efecto colateral. Mire lo que dice Apocalipsis 1:5-6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria del imperio por los siglos de los
siglos. Porque ¿a quién se llamaba ungido en el Antiguo Testamento? 3 personas: el sacerdote, los reyes y los profetas. A esto se llamaba, cuando se hablaba del Mesías, por eso se decía el rey Mesías, el rey ungido. Era un título más grande, que es Cristo. No Cristos, con S. Cristo. El Cristo es uno, el resto son Cristos, es decir, ungidos. Por eso el único ungido es Cristo. El único Mesías Salvador es Cristo. Nosotros somos extensiones. De hecho, eso significa el término servir. Extensión de su amo. Ya les expliqué eso en otra clase. Por eso habla de Jesús como mártir, porque él mismo se entregó para ser quebrantado como una oliva. ¿En dónde? ¿Cómo se llamaba Getsemaní? Prensa de olivas. Allá está nuestra oliva dándonos ejemplo, dejándose quebrantar. Por eso él siempre nos invita a la cruz primero. ¿Para que qué? Quebrantamiento, para que pueda fluir el Espíritu de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 1, 21 al 22. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Siguiente representación, ya voy a acabar ahora sí. El Espíritu Santo representado como siervo. Otra palabra, siervo. ¿Sí ve que por eso no son tipos, sino representaciones? El Espíritu Santo como siervo está representado en Génesis capítulo 24. No lo vamos a estudiar, ustedes lo conocen. Abraham envía a su siervo a buscar esposa para su hijo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso a Juan el Bautista, que estaba lleno del Espíritu Santo, le llamaban también el amigo del novio. Recuerden que el concepto amigo del novio, paracletos o consolador, era alguien de confianza. De hecho, el término también en el Nuevo Testamento es apóstolos. Por eso Cristo es el sumo apóstol de nuestras almas, pero el Espíritu Santo también funcionó como un enviado. Su tarea era personal. ¿Qué hacía el amigo del novio? Pues recuerden el compromiso. El muchacho venía a la casa con el papá, negociaban la vaina con la muchacha aceptaba, ella aceptaba, le entregaba las arras, se daba media vuelta y decía volveré pronto. Ya lo estudiamos en otra escuela. Se iba a construir lugar para ella en la finca del papá. Ella esperaba a que llegara una persona llamado el amigo del novio, Paracletos. ¿A qué se dedicaba? A decirle a la muchacha todas las virtudes de su esposo, de su próximo esposo, qué era lo que le gustaba, lo que no le gustaba y las cosas buenas. Y entonces ella se enamoraba de él sin haberlo visto, igual que nosotros, lo amamos a él sin haberlo visto. Por eso es más bienaventurados los que no vieron y creyeron. La obra del Espíritu Santo es convencernos de que Jesús es el mejor de los esposos y convencernos al punto de que maduremos y él pueda decirle al esposo, está lista la muchacha, para que el padre diga, entonces, mijo, ya la muchacha está lista, ¿cómo va con la casa? No, ya está lista. Ah, bueno, entonces ahora sí vaya por ella. Por eso la Biblia termina diciendo, el espíritu y la esposa dicen, ven. Porque en este caso, como siervo, la tarea del Espíritu Santo es la siguiente. Juan 16, 14 al 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es un lleva y trae de las cosas eternas a nuestra vida. Como siervo, y en Génesis 24 encontramos lo siguiente, que ese siervo cuando encontró a la muchacha y la muchacha aceptó, que dice que le dio dones, regalos, obsequios, sustento en nombre de su esposo. Y nosotros, porque eso indicaría entonces que la obra del Espíritu Santo es sostener o sustentar al creyente.
Salmo 104, 27 al 30. Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes su rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la paz de la tierra. La obra del Espíritu Santo es sustentar la iglesia del Señor. En este punto, entonces diríamos que el Espíritu Santo es siervo, no como un esclavo, sino como un administrador. Él es el que administra y suministra. ¿De acuerdo a qué? Por eso la Biblia dice algo interesante de los dones, conforme a la medida de fe. O sea, que usted entre más se mete con la palabra de Dios, se mete más en la Biblia, Dios más le da. Pero si no, le da. ¿Y por qué a mí me sirve tan poquito? ¿Por qué era que yo no entiendo la Biblia, pastor? Pues porque no la lee hartas veces. ¿Por qué era que no me dan ganas de orar? Porque no ora más. Pero si lo hace más, el Espíritu Santo dice, venga, le damos bomba, le echamos tapa, le encendemos el fuego. ¿Entiende? Entonces, ¿quiere más de Dios? Busque más, muestre ganas, muestre el hambre, muestre la sed, y Él le da. Nos quedan dos representaciones y terminé. El Espíritu Santo representado como agua. Juan 4, 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La idea en este texto es la de un pozo abierto en un lugar inesperado. Ya vimos lo del tema del pozo, ¿no? El pozo que fluye agua, ¿cierto? Ok. Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De nuevo, en mi libro Tiempo de Avivamiento hay todo un capítulo dedicado a la sed, al agua, importante. El agua, entonces, es símbolo de limpieza, de purificación, de refresco, de la palabra de Dios, de vida, de avivamiento, entre otros. En tal caso, los creyentes deben ser como esa peña. ¿Ustedes recuerdan? Póngale cuidado, porque aquí hay un detalle súper importante. Ustedes recuerdan que hay una peña, pero la peña se parte en dos. El Salmo dice, hendió la peña. Allá está Moisés, la primera vez. El pueblo pide agua. Y Dios le dice a Moisés, golpee la peña. Él coge y la golpea. ¡Pah! Y la Biblia dice en el Salmo 104, del 104 al 106, cualquiera de esos dos, discúlpeme, hendió la peña. ¿Qué significa? Se rompió. Y de ahí fluyó agua. Igual que hizo Eliseo, partió el manto en dos y golpeó agua. La primera. La segunda vez, Dios le dice a Moisés, ya no que golpee la peña, sino que haga, le hable, porque ya esa segunda peña ya no representa solamente a Cristo, sino también a nosotros. Por causa de que Cristo fue golpeado la primera vez, la segunda vez, entonces la forma de emanar agua es predicarle a la iglesia, hablarle a la iglesia para que emane agua. Eso se llama en la Biblia exhortar, sacar de adentro. Nuestra tarea es sacarles a ustedes. ¿Ustedes creen que le estamos metiendo información? No. A través de la palabra de Dios les estamos sacando eso que hay de Dios en ustedes, sin que den cuenta. Por eso un buen predicador logra hacer que las personas se vuelvan útiles al Señor.
Porque nuestra tarea no es ponerles cosas encima, es quitarles todo lo que les han puesto encima. ¿Entiende eso? Por último, el Espíritu Santo representado como viento. Ya hablamos del viento, ¿cierto? Ya vimos eso en nuestra primera clase, pero me voy a centrar en la combinación de viento y polvo. El Espíritu Santo es el aliento soplado por Dios el Padre sobre el ser humano para que reciba vida. ¿Recuerdan? Dios formó al hombre del barro, ¿sí? No, del barro no. Del polvo, no del barro, del polvo. Ahora, ¿qué tan fácil es darle forma al polvo? Imposible para nosotros, pero Dios le dio forma a eso. Y sopla. Ahora, ¿qué es lo último que a usted le ocurre hacer sobre el polvo? Soplar, porque usted lo sopla y Dios es el único que sopla sobre el polvo y lo convierte en un ser humano, en un ser viviente. Primera vez. Segunda vez que Dios sopla sobre el hombre. Vamos a leer. Juan 22, 22. Después de haber resucitado, Jesús resucitado, observe, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El primer soplo les dio aliento de vida, el segundo les dio el Espíritu Santo. Pero observa que ahí dice, después de decir esto, ¿de decir qué? Recuerden que siempre hay que aprender a leer la Biblia en su contexto. Vamos al versículo anterior, Juan 20, 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo recibir el Espíritu Santo. ¿Después de qué? Ahora sí sería Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pónganle cuidado, pasa a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. O sea que ¿qué es el soplo de Dios, el viento de Dios sobre nosotros? Dios enviándonos. ¿No es la misma imagen que les mostré hace 8 días del barco con la vela? Se sopla. Así que eso nos diría que si usted tiene el Espíritu Santo, usted ya es un enviado de Dios. Ya el Señor dice, así como el Padre me envió, ahora yo los envío. Y sopló el Espíritu Santo. Usted y yo ya fuimos enviados por Dios. Termino. Al igual que el carro de fuego apartó a Elías de Eliseo, luego el torbellino, viento y polvo, Dios hecho carne, se llevó al profeta, dejando a Eliseo para hacer el doble de milagros que su maestro. Qué interesante. ¿Qué es lo que sucede ahí en esa historia? Y para nosotros, Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Usted y yo, por el Espíritu de Dios. Y uno diría, bueno, pero ¿qué obras mayores? Oiga, es que usted tiene hoy un canal de YouTube y usted llega a 2.000, 3.000, 4.000 personas con el mensaje de Dios. Esas son obras mayores. No es que usted hace cosas más grandes que las que el Señor hace, no. Porque es que a veces creemos, nos comparamos en eso. No. Él es el único todopoderoso, ¿sí? Pero obras que tienen un alcance más grande. Y en este caso nosotros estamos llamados a eso. En conclusión, entonces, mis amados, tenemos un mayor privilegio que el pueblo biológico de Israel, porque estamos llamados a extender las obras de Jesús el Señor. Podemos vivir vidas santas y vidas de servicio al Señor. Porque mire que el Espíritu Santo no fue derramado sobre ellos totalmente, sino sobre ¿quiénes? Los creyentes. Y hoy, usted y yo, aquí, lejos de un Israel físico, tenemos al Espíritu Santo.